En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas, entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Ahora, como les comentaba, estamos con Alfredo Bersi, que es analista político y bachiller en Derecho. Vamos a hablar sobre el pedido de cuestión de confianza o el anuncio del pedido de cuestión de confianza que ha hecho Aníbal Torres. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Espero que te encuentres bien. Listo, muchas gracias, yo espero lo mismo. Eh, Alfredo, ¿qué es lo que ha hecho Aníbal Torres así en sencillo, lo más básico? ¿Qué? Bueno, en resumidas cuentas, lo que ha hecho Aníbal Torres es iniciar la, la última carta del gobierno, que sería gatillar el cierre del Congreso. Lo que él ha hecho es presentar una cuestión de confianza pidiendo que se derogue esta ley 31-35-5, que fue aprobada hace hace un año más o menos. Y como nos podemos acordar, esta ley lo único que hace es recalcar algo que ya se puede extraer de la Constitución Política del Perú, que es que las cuestiones de confianza tienen un límite constitucional. Y este límite constitucional es muy claro, que no se pueden meter estas cuestiones de confianza en temas que son de la competencia del Congreso de la República. Ni tampoco, por ejemplo, se pueden poner cuestiones de confianza respecto a temas de reforma constitucional. Entonces, lo único que hace esta ley es intenta darnos ciertos límites legales que se le tiene que dar a la cuestión de confianza, Claro. que además ha sido refrendado ya por la demanda de inconstitucionalidad que presentó el mismo Poder Ejecutivo y el TC le declaró infundada. Entonces, todos esos elementos que nos dicen que ese es creo yo, una jugada desesperada del Poder Ejecutivo para disolver el Congreso. Pero Alfredo, parecería extremadamente desesperada, pues porque, o sea, ni siquiera estás pidiendo la cuestión de confianza por alguna política, o sea, ni siquiera es procedente, como tú dices, ¿no? Simplemente han mandado una Así cuestión de es. confianza por, por un proyecto de ley por el que no pueden, como este que reafirma que no se pueden pedir cuestiones de confianza para temas que no sean de responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, ¿qué estrategia crees que hay detrás? ¿Hay algún timing? ¿Hay alguna análisis por parte del Premier? Porque parecería también contraproducente en vistas a que va a venir la OEA para realizar una misión de observación democrática, ¿no? Han pasado a una ofensiva con una intentona golpista, con un argumento legal improcedente, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, para mí es muy simbólico que justo el día de hoy se cumplen 2 años de la salida del señor Martín Vizcarra, que como sabemos, él en su momento disolvió el Congreso, justamente utilizando estos mecanismos de la cuestión de confianza como un ariete político. Entonces, considero muy simbólico que justamente hoy día es el día que se marca la salida de este personaje oscuro en la política del Perú. Y hoy en día, de nuevo, esas artimañas quieren ser continuadas ahora por el gobierno de Pedro Castillo. Una vez más, podemos ver cómo el autoritarismo se vuelve a repetir en la historia política de nuestro país. ¿Y cuál es la estrategia? Para mí la estrategia es muy clara.
como pasó con el señor Vizcarra, el cierre del Congreso fue un baño de popularidad. Y me temo yo que en un país como el nuestro, muchos vayan a aplaudir el cierre del Congreso. Entonces, hay que ver esto como una jugada desesperada, sí, pero como una jugada de alto riesgo, pero también de alta ganancia, en la cual, si es que el gobierno logra cerrar el Congreso, van a poder instalar al caballazo su agenda política de extrema izquierda, a través de la instalación de una asamblea constituyente y a través de poder plasmar su proyecto político serronista, ¿no? Claro, Que ya sabemos a qué nos va a llevar. a una dictadura probable cubanófila, ¿no? Así es. Alfredo, ¿y qué puede hacer el general Williams, la mesa directiva del Congreso, el Congreso, ¿no? Porque es verdad lo que tú mencionas, ¿no? Justo anuncian esta medida que es súper confrontacional unos días antes de esta marcha que se llama la toma de Lima, ¿no? Parecería algo relativamente premeditado, ¿no? ¿Qué puede hacer Williams, por Sí, ejemplo, o el Congreso en general? sin duda, Santiago, ahí estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Esto es un plan, incluso muy buenos periodistas han demostrado, ¿no? Han encontrado unos videos de que incluso antes de que se presente esta cuestión de confianza, ya se conocía que el plan era ese, ¿no? Era presentar la cuestión de confianza y armar esta toma de Lima, ¿no? Sin embargo, creo yo que la respuesta del bloque democrático tiene que ser contundente y más bien no puede vacilar. Ya no estamos en un momento para estar pensando en cuál es la solución, no. Creo que lo que se tiene que hacer es aprovechar este intento golpista por parte del Ejecutivo para finalmente darle un empujón final a la vacancia, que es parecido a lo que le pasó al señor Vizcarra. No sé si te puedes acordar que cuando Vizcarra fue al Congreso la última vez a dar sus descargos en la vacancia, no habían los votos para la vacancia. Sin embargo, el hecho de que el señor Vizcarra sea tan confrontacional contra los congresistas de la República generó que ellos lo vaquen en ese instante. Frente a todo pronóstico, dado que en ese momento nadie pensaba que lo iban a vacar, ¿no? Porque los periodistas, ninguno tenía calculado que se tenían los votos para la vacancia. Claro, eso se Entonces, activó creo horas yo, antes, ¿no? Perdón, sí, continúa, continúa. sí, creería yo que lo que ha hecho el premier Aníbal Torres tiene un gran riesgo, y el gran riesgo sería ese. Sería que puede seguir como el empujón final para que finalmente se apruebe la vacancia. Entonces, ¿qué haría yo si fuese los congresistas? Pasaría a presentar la vacancia ya con los votos que se tiene y en base a las ocurrencias de los siguientes días, creo yo que se podría llegar al objetivo final. Dado que evidentemente ninguno de los congresistas va a querer ser disuelto. Ninguno. Sin embargo, sabemos el gracias a la fiscalía, sabemos un poco el modus operandi con el que actúa el Congreso, que actúa el gobierno con el Congreso, a través de la compra de congresistas, a través de prebendas, los famosos niños. O sea, hay la posibilidad de, a pesar de las muestras de, digamos, de intentos golpistas, de un eventual cierre, hay gente que ya está tan comprometida con el gobierno que lo que van a querer es ir a ganador. O sea, no estoy planteando que tu idea sea inválida, sino que hay una batalla política, ¿no? Y este va a ser un choque de trenes, o sería un choque de trenes bastante mayor al que habríamos estado esperando. Hace unos meses pensábamos que lo más duro iba a ser cuando la fiscal presente la acusación, eso se ha diluido súper rápido, ¿no? Y ahora estamos en esta trifulca en la que ya quizás, no sé si tú lo veas así, quizás en Lima
vemos demasiado débil este gobierno, pero las estrategias, como tú dices, erronistas, están continuando como si nada pasara. Entonces, jugárnoslo por la vacancia una vez más puede ser también arriesgado, ¿no crees? Sin duda, Santiago, pero creo que esto que ha ocurrido justo ahora, este nuevo ataque y amenaza a la democracia, tiene que servir como un recordatorio para todos los miembros de la oposición, incluso aquellos que de repente no lo son, o que están escépticos de ambos bandos, ¿no? Que están escépticos de Castillo, pero también del Congreso. Y creo que este puede ser un recordatorio de que si es que vacilamos y no sacamos del cargo a este gobierno de una vez por todas, la democracia va a ser destruida. Porque lo primero que haría este gobierno con un Congreso disuelto sería instalar una Asamblea Constituyente. Y con una Asamblea Constituyente instalada, ya no habrían garantías para la democracia. Podrían volver las peores instituciones de las dictaduras por las cuales tanto ha sufrido este país. Entonces sí es cierto, es una jugada arriesgada también. Sin embargo, creo que es la jugada necesaria, dado que esta nueva afronta del Poder Ejecutivo nos dice que este gobierno ya está tomando estrategias más agresivas. Digamos, antes de esto, el gobierno había estado bastante pasivo y había estado recibiendo golpes, recibiendo golpes, recibiendo golpes. Pero con las cuestiones de confianza ya cambia la cosa. Ya está, ya Y es un más bien intento directo de cerrar el Congreso, es directo, digamos, ¿no? No es es, directo, no es es, directo. no es televidentes, esto no es como que salen los de la derecha a repetir un refrito de que nos vamos a volver a Venezuela, sino que estas cosas se han estado cumpliendo a través del tiempo y ya lo estamos constatando, ¿no? Ya han hecho, ya está Así es. manifiesto el plan de cierre del Congreso y como dice Alfredo, si se convoca una asamblea constituyente y ellos implantan una nueva legalidad, agarrémonos, ¿no, Alfredo? Así es, Santiago. Creo que ese sería el peor escenario posible, ¿no? Porque podrían perpetuar una agenda completamente antidemocrática que hemos podido ver que ha generado estragos en toda la región, ¿no? Y sabemos que es la jugada del libreto en todos los países. Es obtener el poder, porque para el serronismo el poder es el fin y lo demás es secundario. Como decía Lenin, ¿no? Salvo el poder, todo es ilusión. Así es. Que también paradójicamente fue la frase que repite a Ismael Guzmán al ser capturado por el GEIN, ¿no? Entonces, trágico que la historia del Perú sea cíclica, ¿no? Pero así estamos. Y ahora hay que... Esperemos que, No, no, continúa, perdón. esperemos que esta vez la ciudadanía haya aprendido las lecciones de la disolución del Congreso con Martín Vizcarra y no se vuelva a repetir estos eventos que trajeron tanta inestabilidad al Perú y que fue uno de los motivos por el cual entramos a la pandemia de manera tan débil, sin un Congreso constituido que pueda controlar o hacer un balance de poderes con el Poder Ejecutivo. Entonces, creo yo que esta vez, justamente por esta ley que ha sido promulgada por el Congreso y que sigue vigente, nos sirve como una especie de candado o blindaje frente a ese tipo de obstrucciones por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que tiene que hacer, para ir concluyendo, lo que tiene que hacer el Congreso es ir al choque, pedir la vacancia, sacar al presidente, instalar una transición. ¿Cómo sería tu transición ideal, Alfredo? La transición ideal tiene que ser, yo creo, la siguiente. Tendría que ser vacado o removido del cargo a través de la acusación constitucional al presidente Pedro Castillo. Después, tendría que, en virtud de la Constitución Política del Perú, asumir Dina Boluarte.
lo ideal sería que Dina Boluarte renuncie al cargo y después el Congreso pueda convocar elecciones generales. Digamos, con Williams de Sin embargo, presidente, con Williams de presidente del Perú durante 6, 8 así meses. es, así es. Pero eso sería lo ideal, ¿no? Claro. Siempre existe la posibilidad de que Dina Boluarte quiera hacer un vizcarrazo, ¿no? Quiera quedarse en el poder, de repente tirándose un poco más al centro, y eso sería una realidad muy posible. Digamos, si Dina Boluarte es la primera presidenta del Perú, hay una gran posibilidad de que gobierne un buen tiempo. Pero también va a corresponder a los miembros del bloque democrático pedir su renuncia y estar vigilantes de que cualquier caso de corrupción que pueda cometer también se pida su vacancia o su remoción del cargo mediante la acusación constitucional. Pero creo yo que cualquier transición de poder tiene que seguir el cauce dentro del ordenamiento jurídico peruano y dentro de las normas y de la línea sucesoria establecida en la Constitución Política del Perú. Claro, ya no estamos en una época que los militares o cualquier grupo de poder fuera de la legalidad venga a arreglar lo que nosotros hicimos mal en unas elecciones, ¿no? Alfredo, para acabar, la siguiente pregunta. Para ti, Dina Boluarte, es con un eventual gobierno de Dina Boluarte, perdón, ¿tenemos el mismo riesgo autoritario de tener una dictadura tipo Cuba como Venezuela que con Castillo? Bueno, Dina Boluarte fue parte del ticket de Perú Libre. Entonces, tenemos que asumir que si es que postuló junto a Pedro Castillo y junto a Vladimir Cerrón, que después, como sabemos, fue vacado y salió del ticket electoral. Pero el hecho de que postulen ese ticket significa que está de acuerdo con esa postura ideológica. Porque uno no postula en cierta lista si es que no se adhiere a las posturas que promulgan, a las banderas que promulgan. Como nos podemos como podemos recordar el ideario de Cerrón, ¿no? Entonces, me temo yo que Dina Boluarte también podría seguir esta misma agenda que menoscaba y que pondría en peligro la democracia en el Perú. Muchas gracias. Espero estar equivocado, pero creo que hay bastantes señales de que ella también seguiría esta misma ideología y por tanto presentaría el mismo nivel de peligro para todos nosotros. Alfredo, se nos ha acabado el tiempo, pero te agradezco por venir. Espero que estés por aquí en otra ocasión. Por supuesto, Santiago. Muchas gracias por la invitación y espero que pueda participar de nuevo en Por una supuesto. futura entrevista. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.